gusto estar por aquí acompañándolas en este tema que suele ser un tema que suele a veces como dificultarse un poco, ¿no? En general es difícil tomar decisiones porque a cada uno se nos dificultan cosas distintas, ¿no? O sea, puede ser que tú dices, a mí se me facilita tomar este tipo de decisiones y luego igual y tu esposo te ve con cara de es que eres bien indecisa, pero luego él es indeciso para otras cosas. Entonces, no es que unos son más decisivos que otros, sino que en general tomar decisiones cuesta. Entonces, yo les compartía, di esta plática a jóvenes, ¿no? Y les compartía que a la hora de preparar la plática, fui muy aleccionada por esta plática, ¿no? Y que lo primero que hice fue decir, bueno, necesito ver cuáles son como los puntos de vista más top de la toma de decisiones para ver qué es lo que la gente piensa y luego compararlo con la experiencia personal y lo que fuera. Pero entonces agarré un montón de libros, ¿no? Empecé a revisar 25 libros, luego van a ver por qué eso no es tan asertivo, pero entonces revisé muchas cosas para ver de qué manera tomar mejores decisiones. Y la verdad les puedo decir que aprendí mucho de ese tipo de cosas porque justo incluso preparando la plática, esto me enseñó mucho, ¿no? Decir, quizás eso a mí se me dificultan unas cosas, a ti otras, pero siempre incluso esas dificultades son capaces de hacernos mucho más asertivos a la hora de tomar las decisiones. Ahorita les voy a mostrar por qué, pero bueno. Entonces, aquí ponía 3 ejemplos, ¿no? Y tomado de diferentes libros, luego les voy a poner ahí los libros para que vean cuáles son y demás, ¿no? Pero, o sea, lo primero es que hay muchas opciones, o sea, creo que quienes de ustedes tienen más tiempo de experiencia, ¿no? En la vida, en las compras, ¿no? O sea, la cantidad de opciones que hay en los supermercados ha incrementado brutalmente, o sea, es una cosa, ¿no? O sea, uno antes escogía entre 3 cereales y ahora tienes que escoger de 6 diferentes marcas y luego tienes hijos o nietos y entonces este le gusta, pero este no, y tú que ibas a atinar que Lucky Charms era el único que se comía, ¿no? O sea, como que al final acaban siendo demasiadas opciones, ¿no? O sea, uno de los temas por los cuales se dificulta. Luego, la segunda es porque no todo puedes sopesarlo con suficiente tiempo, ¿no? Es como que puedes dedicarle el tiempo a todas las decisiones. O sea, imagínate si le dedicas lo mismo a escoger carrera, ¿no? O a escoger marido, en el caso de otras, ¿no? O sea, lo mismo que le dedicas a escoger la ropa, ¿no? O sea, pues no. O sea, como bien decía una de ustedes, todo el día estás toma y toma decisiones, o sea, desde que te levantas, si sí le hago caso al despertador o no, si sí, hoy le toca el desayuno al esposo, ¿no? O yo, o qué desayuno, ¿no? O sea, hoy cuántas calorías puedo ingerir, ¿no? O sea, como que puede haber muchos elementos que dificultan nuestras decisiones, pero ahora vamos a ver por qué es importante irle dando cada cosa a su lugar para que eso no dificulte, ¿no? Y luego yo, bueno, primero empecé preparando la plática agarrando 100,000 libros y leyéndolos a velocidad del rayo, porque tampoco tenía mucho tiempo, ¿no? Y aprendí mucho, ¿no? Aprendí. Y una de las cosas que a mí me gustó mucho, que es en la siguiente diapositiva, dice, bueno, esta. Aquí es una frase en inglés, ¿no? Donde explica que dice que lo que dice ahí es que hay una lección general, que la mayoría de las veces se puede ganar más, o sea, está hablando del tema de la toma de decisiones y es uno de los libros que se llama Notch, ahora lo vamos a ver, ¿no? O sea, que significa empujón. Entonces, ahí está hablando de que muchas veces, o sea, del mercado y de cómo se venden las cosas y que es importante eh, para los que diseñan la toma de decisiones, para el diseño de toma de decisiones, la arquitectura de la toma de decisiones que él le llama, especificar, no sé, por ejemplo, no es lo mismo poner a la altura de la vista un tipo de cereal que otro, uno lo vas a ver primero y el otro no lo vas a ver, ¿no? O sea, como que tienes que acondicionar el ambiente para tomar las decisiones, ¿no? Pero él está reflexionando sobre el tema de la toma de decisiones y lo que aquí nos platica es que muchas veces las, lo que genera que las personas, no sé, para el marketing y para esto que vendas más, no es tanto lo que nos sale bien, sino lo que nos sale mal. Y ahora les voy a decir cómo, ¿no? Dice, aquí hay una lección general. La mayoría de las veces se puede ganar más dinero atendiendo a las debilidades humanas que ayudando a las personas a evitarlas, ¿no? Por eso los bares ganan más dinero que Alcohólicos Anónimos, ¿no? Es decir, como que normalmente las ventas se disparan en nuestras áreas de oportunidad, ¿no? Y vendes más
como fortaleciendo las debilidades de las personas, es decir, vendiéndoles a mejor, que ayudando a prevenirlas. ¿Me explico? Entonces se gana más en la venta que en la prevención. Entonces, esto que está terrible, ¿no? Y que tú dices, ay, no manches, está bien gacho esto, ¿no? Eh, de alguna forma, para él les sirve de lección en lo que luego les voy a explicar que es su teoría, ¿no? Que de alguna forma nosotros tenemos que saber apreciar nuestras propias debilidades y sacar provecho de nuestras propias debilidades. Porque normalmente en el lugar donde somos más débiles es el lugar donde más aprendemos, ¿no? Y entonces, si él decía, si yo puedo dar una plática de la toma de decisiones es porque me sale mal, ¿no? O sea, porque no es fácil, ¿no? Entonces, como que al final los mejores aprendizajes no los tenemos de las cosas que nos salen bien, ¿no? Y cuántos actores o gente que ocupa espacios públicos comenta esto, ¿no? O sea, si he aprendido algo, no ha sido de mis fortalezas, sino de mis debilidades. Y es por eso que después San Pablo puede afirmar, ¿no? O sea, yo me complazco en mis debilidades porque en mis debilidades está la fortaleza de Dios, ¿no? O sea, como el decir que se te dificulte tomar decisiones no es un problema, pero sí le puedes sacar provecho al hecho que se te dificulte. Es decir, no hay pérdidas, ¿no? O sea, todo, incluso lo que más difícil se te hace va a ser un área en el que tú vas a ser más fuerte, ¿no? Si le aprendemos a sacar provecho. Entonces, un poco lo que queremos es decir, puede que se nos dificulte, puede que luego nos critiquen, ¿no? Y nos digan, es que eres indecisa, lo que fuera, pero justamente hay que aprender a detectar eso para poder sacarle mucho más provecho del que le pudiera sacar alguien que no tiene dificultad en eso, ¿no? O sea, entonces, bueno, así empezamos y yo, parte de mi aprendizaje fue eso, ¿no? Como decir, le voy a sacar más provecho de lo que no hago bien que de lo que hago bien, porque yo creo que les va a servir más y luego ustedes me dirán si les sirve o no les sirve. Pero, bueno, el primer de estos libros que escogí, ¿no? Es un libro de un señor que se llama, un psicólogo que se llama Daniel Kahneman y que ganó el premio Nobel de Economía siendo psicólogo. O sea, él no estudió economía, no crean que es psicólogo o económico, no, o sea, solo psicólogo. Y fue pionero en el estudio del comportamiento humano, ¿no? Y su trabajo, estos trabajos que él hizo, eh, pues que generaron muchos estudios posteriores. De hecho, los siguientes libros que busqué, que eran los mejores rankeados y demás, se basan en este estudio que él hizo de estos dos sistemas y lo que les voy a explicar a grandes rasgos. Dice muchas cosas aplicadas a otros elementos, pero bueno, les voy a explicar. Entonces, él habla que nosotros normalmente tenemos dos sistemas en la mente, ¿no? El sistema uno, que es intuición, instinto, y es el que usamos el 95% del tiempo, ¿no? Y es algo rápido, inconsciente, no lo piensas, o sea, vas tomando decisiones. Y el sistema dos, que ya es el pensamiento racional, es decir, donde sí le dedicas tiempo, esfuerzo, le metes más cuestión porque implica un poco lo que nos comentaba alguna de ustedes, que de alguna forma hay decisiones que implican, ¿no? Y porque implican terceros y porque no soy solo yo y mis decisiones, sino porque estamos más personas implicadas, ¿no? En esta realidad. Y este tipo de situaciones obviamente nos requieren tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, o sea, él ponía, no sé, la imagen de una persona con cara enojada, ¿no? Y te decía, ¿qué piensa esta persona? Si yo les hago así o sea, ¿qué piensan? O sea, está enojada, ¿no? No, no es que ustedes dicen, a ver, déjeme pensar lo que... Pero si a ustedes ahorita les digo, multipliquen 32 por 47 y un poco lo que explica este señor, que es lo que les puede estar pasando a ustedes, es que el cerebro automáticamente se ralentiza, ¿no? O sea, se empieza a hacer lento. ¿No les pasó? De repente era como, a ver, entonces training, o sea, multiplico el 4 por el 3 pero está el 2 entonces 2 por 32 entonces sumo, ¿no? Entonces mi cabeza empieza a hacer un montón de maneras de hilar, pero automáticamente baja la velocidad. O sea, no es lo mismo. Si yo les voy pasando imágenes de gente, o sea, enojada, triste, me van diciendo enojada, triste, dudosa o lo que fuera, pero si yo les pongo esto, automáticamente su cerebro... Pero el problema de esto es que el 95%, el 95% de las veces solo usamos el sistema uno, ¿no? Y entonces aquí nos va a advertir de algunas situaciones que suceden en el sistema uno, ¿no? Entonces, el thinking fast, que es el sistema uno, es el pensamiento rápido e intuitivo, ¿no? Y aquí lo que nos va a decir es que la mente, o sea, es ese pensamiento rápido que tiende a tomar decisiones rápidas basadas en la intuición,
El problema no es que el pensamiento sea rápido, porque al contrario, está hecho rápido para que no batalles, ¿no? O sea, para que tampoco sea un pain tomar, o sea, una dificultad enorme cada decisión que tengo que tomar, ¿no? Pero o sea, claramente está hecho así, porque si yo le dedicara, me reía de las niñas, ¿no? Porque les decía, si yo le dedicara a lo que ustedes le dedican a escoger el outfit que ahora dicen, ¿no? O sea, su ropa para el día y que tienen que buscar en páginas de internet y armar, y ya vi que hay hasta aplicaciones para armar su ropa, lo que se van a poner, sus zapatos, sus accesorios y todo eso. Pues es que no haríamos nada, ¿verdad? Ellas porque no tienen mucho que hacer, no sé qué, o algunas porque estoy armada, pero la realidad es que si le dedicáramos mucho tiempo a las cosas que son rápidas, pues nos alentaríamos mucho. Pero el tema es que muchas, lo que nos advierte el autor, ¿no? Y nos siguen advirtiendo los siguientes autores, que les digo, se basan en esos estudios que él hizo, es que si no estamos como atentas a por qué tomamos las decisiones que tomamos, al final vamos a acabar el 95% de nuestras decisiones tomándolas por factores que no son de nuestro libre albedrío, de nuestra libertad, ¿me explico? Sino que son condicionadas por otros factores que no tenemos en cuenta ordinariamente, ¿no? Entonces ahora les voy a explicar un poco más esto para que no se quede tan abstracto. Es decir, o sea, lo que está diciendo en otras palabras es que la mayor parte de nuestras decisiones las acabamos tomando por cosas que vimos, personas con las que hablamos, sesgos que tenemos, el ambiente en el que nos movemos, pero no necesariamente tomamos las... Y eso genera que muy probablemente nos equivoquemos al tomar las decisiones, porque no somos conscientes de dónde nos está viniendo esa información, ¿no? La mayor parte de la información, o sea, que yo recibía hace 50 años, es que era el 2% de lo que recibo ahorita, ¿no? Y esa información que yo estoy recibiendo y que está como informada por un algoritmo que nos va diciendo, nos va buscando nuestros gustos, las cosas y nos va poniendo todo lo que nos gusta para que no nos salgamos de las páginas, ¿no? De las series o lo que cada uno vea. Al final va marcando nuestro pensamiento, ¿no? Y entonces el otro día había uno que hace estos shows de comedia que son de stand-up, ¿no? Y decía, en mi época, o sea, imagínense un señor como de 40 y tantos, ¿no? Decía, en mi época no existía el mindfulness. Ven que ahorita está de moda esto del mindfulness y de la respiración y entonces estar concentrado y pensando en una sola cosa. Y decía, no existía mindfulness, nadie te explicaba el mindfulness, porque el mindfulness, o sea, tenías que esperar a que, o sea, marcar el teléfono, ¿no? 3 horas para... Eso era mindfulness, o sea, como que yo ya aplicaba el mindfulness. Entonces, marca el teléfono 18 veces, espera en la fila sin tener un celular en el que, no, con el que distraerte mientras estás en la fila. O sea, toda mi vida, o sea, él decía, era mindfulness, o sea, no tenía problema de tener que concentrarme, no tenía nada más que hacer, no tenía distracciones tan a la mano, ¿no? Entonces, claro, nuestro pensamiento sin querer se va como configurando y se va adaptando a circunstancias que son impuestas a mí, ¿no? Donde yo no soy 100% libre de escoger, ¿no? El otro día hay un chavo que me encantan sus análisis de películas que él hace. La verdad no me gustan sus gustos, son como medios darks, o sea, medios oscuros, pero la verdad es que, o sea, se me hace un tipo muy pensante, ¿no? Y él estaba diciendo en una de sus presentaciones, dijo, él es bastante mal hablado, ¿no? Pero él dice, realmente la ilusión es una pipi, ¿no? O sea, la ilusión de que nosotros escogemos las películas que vemos, porque, o sea, entre que el cine solo te presenta las que a ellos se les dan la gana, dice, salió una película buenísima que no se presentó en el cine, o sea, se puso en una sala de arte, ni una pancarta, ¿quién la vio? Nadie, ¿no? O sea, al final acabamos viendo las películas que nos dicen que veamos, no son todas las que se hacen ni las mejores que se hacen, sin embargo, acabamos siempre, o sea, nuestro pensamiento rápido e intuitivo, muchas veces una de las premisas que usa este libro es que se basa en lo que está como, o sea, cercano, lo que está más accesible a mí, lo que más veo, y esa creo que es toda mi realidad. Entonces, si yo tomo decisiones pensando que esa es toda mi realidad, pues entonces la cosa se complica, porque esa no es toda la realidad y no son los elementos que tengo que tomar. Entonces, bueno, o sea, eso por poner un ejemplo, ¿no? Y luego los servicios de streaming, Netflix, HBO, bueno, ahora Max y Disney, al final también van agarrándole a tu algoritmo, ¿no? Entonces él decía, desafía tu algoritmo, porque al final te va a poner el mismo tipo de películas que siempre ves y nunca vas a tener como opciones
de pensar en otras cosas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que si nosotros no somos conscientes de por qué queremos lo que queremos, optamos por lo que optamos, lo más probable es que acabemos optando por lo que alguien más escogió para nosotros, pero alguien más ni siquiera es una persona, es un algoritmo que está puesto ahí, ¿no? Y que nos va diciendo qué escoger, qué pensar, qué se ve cool, ¿no? O sea, yo ahora que estuve en el cursillo de colaboradoras, pues les da, aunque no tienen que usar faldas, siempre las colaboradoras les gusta usar faldas, ¿no? Entonces, les decía, hay varios como memes y videos, ¿no? O sea, o TikToks o lo que sea, de niñas que dice, yo queriéndome ver, no sé, super fashion o old money o los términos que ahora usan estas niñas para decir me veo cool, o sea, me veo muy bien. Y decía, y acabo pareciendo testigo de Jehová, acabo pareciendo alguien que como que sí échale más ganitas, ¿no? O sea, como decir, claro, lo que nos venden contra lo que queremos ser son estereotipos, ¿no? Entonces, intentar todo mundo encajar en estos estereotipos, que las decisiones de la ropa que uso, de las cosas que me gustan, de los ambientes en los que me muevo, sean para encajar un estereotipo, acaba siendo una cosa que dificulta nuestra toma de decisiones. Entonces, lo que él nos dice es, hay que saber cuáles decisiones no podemos simplemente tomarlas con este pensamiento intuitivo y sino pasarlas al pensamiento más lento, ¿no? El pensamiento rápido y el pensamiento lento, ¿no? Entonces, pero primero, lo primero que nos advierte es tenemos que ser muy conscientes de por qué decidimos lo que decidimos y qué queremos en el fondo de nuestro corazón y qué es lo que no queremos en nuestro corazón, ¿no? O sea, entonces yo aquí, digo, él tiene otros temas porque al final él está hablándole a un público, pero yo les quiero compartir otra cosa de otro autor que es un sacerdote que a mí me ha ayudado mucho a entender por qué ciertas decisiones que yo tomo, cosas que tengo en mi corazón, están ahí, ¿no? Entonces, esto nos puede ayudar a decir por qué ciertas cosas se hacen automáticas e incluso se hacen una sensibilidad. O sea, si dejo de usar esto, me... Bueno, yo les explico, y esto siempre se los he explicado, ¿no? O sea, que este padre se llama Amadeo Cencini, es un doctor en psicología y hizo su tesis, etcétera. Y francamente, aunque él lo escribió para los religiosos, él dice que como religiosos, sacerdotes, consagradas, consagrados, o sea, como le quieras poner, es importante, o sea, como que la meta es tener los sentimientos del hijo, ¿no? Pero es fuerte que él diga sentimientos del hijo, porque como que los sentimientos no es algo que están sobre nuestro control tan fácil, ¿no? O sea, nosotros no decidimos qué sentimos ordinariamente, solo lo sentimos, ¿no? Es por eso que incluso, no sé, ¿alguno de ustedes ha hecho ejercicios espirituales? Bueno, pues hay quien creó los ejercicios espirituales por inspiración del Espíritu Santo, pero que les dio forma, es San Ignacio de Loyola, ¿no? Y San Ignacio de Loyola es el gran pionero en el tema del discernimiento espiritual. Pero una cosa que es importante del discernimiento, que puede tocar en cierto punto el tema de las decisiones, es que un factor muy importante es que Dios siempre habla a través de la sensibilidad, porque es lo único que no podemos manipular, ¿no? O sea, podemos manipular nuestra mente y podemos ser súper racionalistas y decir, no, sí, claro, porque el bien, la verdad, pero la sensibilidad no está en nuestras manos al 100%. Entonces, como no podemos manipular eso, Dios no, porque nosotros, no sé, a veces queremos, a veces me dicen las niñas, ¿no? En acompañamiento, dicen, yo quiero convencer a Dios que quiera lo que yo quiero, ¿no? Y entonces yo me hago todo un discurso mental para justificar lo que yo quiero y hacer que Dios, sentirme tranquila con creer que Dios también lo quiere, ¿no? O sea, entonces como que ordinariamente es algo que puede suceder. Por eso Dios no habla a nuestra mente solamente, ¿no? Sino muchas veces nos habla a través de lo que San Ignacio luego va a denominar mociones espirituales, es decir, movimientos interiores que nos empujan hacia algún lugar, ¿no? Entonces Dios infunde su acción, ¿no? Por eso el discernimiento es distinguir qué es de esos movimientos vienen de Dios y qué es de esos movimientos no vienen, ¿no? O sea, por sus frutos, etc. Pero como esta no es una plática de discernimiento, no me voy a enfocar en este tema. Pero lo que les quiero decir es que como la sensibilidad es algo que no está tan en nuestras manos, pero sí está algo en nuestras manos, es algo que tenemos que formar. Y esto nos va a explicar por cómo se forma ese pensamiento rápido, pero también cómo se forma nuestra conciencia moral en ese campo, ¿no? O sea, cómo vamos ordinariamente formando nuestra conciencia de eso. Y aquí les tengo
esta tablita para ver si nos ayuda a entender esto, ¿no? Entonces, aquí el tema es nuestro pensamiento y nuestra sensibilidad, o sea, ahorita vamos a ver como los grados, ¿no? Se forma a través de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es nuestro? Estamos hablando que los dos, Daniel Kahneman, o sea, lo ponen como sistemas. Entonces, a mí me gusta la palabra sistemas porque cuando hablamos de un sistema no estamos hablando de, no sé, de una parte del cerebro. O sea, estamos hablando de todo un sistema que tiene un entramado, que tiene una cosa que desencadena otra y otra, como dominó que van empujando, ¿no? Eso es un sistema, no es, ¿no? No sé qué sea la otra cosa que no es sistema, pero bueno, no es un sistema, ¿no? Y en este libro nos habla que nuestro sistema se forma de esta forma. Es un sistema o predisposición a hacer, a reaccionar ante la vida, ¿no? O sea, es decir, nosotros queremos descubrir a través de estos pasitos que les voy a dar cómo tenemos una predisposición ordinaria a reaccionar ante las diferentes cosas que la vida nos propone. Ustedes, algunas de ustedes tienen hijos, ¿no? Y saben que ante una misma situación no todos reaccionan. Y tienen hermanos también y saben que ante una misma dificultad familiar no todos los hermanos reaccionan igual. Entonces, ¿pero a qué se debe? ¿De dónde viene este tipo de reacciones que tenemos que nos llevan eventualmente a tomar ciertas decisiones, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? Viene de lo que hemos aprendido, de la experiencia personal, ¿no? Y hemos aprendido a reaccionar de una manera o de otra. Es mi estilo personal de reaccionar. Y es importante que conozcamos cuál es tu estilo personal de reaccionar, porque no siempre basta con saber, bueno, si alguien, o sea, si voy muy rápido y me adelanto y así, pueden preguntar o levantar la manita y les doy la palabra para que nadie se pierda, pero es mi estilo personal de reaccionar y es importante conocer porque no vas a conocerlo, porque no basta con saber que algo es bueno o es malo. Tengo que preguntarle a mi sensibilidad si sabe que algo es bueno o es malo. Ahora me voy a explicar un poco más, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo puedo saber, a mí me pueden haber dicho toda la vida, en todos los encuentros con Cristo, en todos los círculos de estudio que he participado, que, no sé, criticar está mal, ¿no? Que tomar alcohol está mal, que ahí pueden poner, o sea, muchas cosas, ¿no? Que rezar está bien, ¿no? Que hacerle el bien a otros está bien, ¿no? Pero no siempre lo siento bien, ¿ok? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que muchas veces no basta con saber qué está bien y qué está mal, sino también hay que educar a la sensibilidad para que responda ante el bien y el mal. ¿Me explico? O sea, como un cristiano y no como un pagano, ¿no? Ahora vamos a explicarlo un poco más. Y es que nuestra vida, y ustedes, o sea, las que tienen más experiencia de vida, saben que en la vida no se improvisa. Nosotros con nuestras decisiones pequeñas, y a veces subvaloramos las decisiones pequeñas, vamos construyendo la realidad de nuestras decisiones grandes. O sea, las grandes decisiones, las grandes crisis, los grandes momentos no se improvisan. Son el fruto de muchas decisiones pequeñas que fueron uniéndose hasta lograr este entramado que nos permite reaccionar de una manera o de otra, tomar una decisión u otra, ¿no? La heroicidad y los grandes momentos no son los que nos definen. Los que nos definen son esos pequeños momentos. ¿Y cómo se forman esa sensibilidad? ¿Cómo se forma esa manera de reaccionar? Lo primero es con mis acciones. O sea, primero, normalmente hay lecciones públicas o privadas, ¿no? Que dejan una huella en nosotros. Ninguna de esas elecciones son inicuas o dejan de tener una huella en mí o dejan de afectarme, ¿no? Sino que se convierte en ese comportamiento externo, ¿no? Entonces, lo primero que sucede es, yo elijo algo, no sé, elijo hablar mal de mi suegra, ¿no? Yo elijo, no sé, no compartir esto con los demás y quedármelo para mí, ¿no? Yo elijo este colegio o este otro X, ¿no? Esa es mi elección. Yo elijo eso. Luego yo tengo una acción que confirma esa elección, ¿no? Porque si yo solamente elijo algo, pero no lo hago, pues entonces no elegí realmente.
Entonces, yo luego tengo una acción que confirma esa elección, ¿no? Entonces, no sé, decidí que es bueno comer mucho, ¿no? O decidí que es bueno hacer ejercicio, o decidí que es bueno hacer oración. Entonces, esa acción, si me gustó, si la sentí bien, si descubrí que era algo maravilloso, ¿no? Como la primera vez que quizás algunas de ustedes fueron de misiones, la primera vez que fueron mamás, ¿no? Dijeron, bueno, elegí ser mamá, alguna le habrá caído más de sorpresa, no sé, ¿no? Pero luego, o sea, la acción correspondiente, ¿no? O sea, si creo que es algo que es bueno para mí, pues lo repito, ¿no? Repito esa acción y conforme más lo repita, mi sensibilidad cada vez se va haciendo, o sea, voy generando una sensibilidad en eso. Entonces, repito, cada elección me lleva a sucesivas elecciones y esto va repercutiendo en tener, perdón, antes de la sensibilidad en repetición, hábitos negativos o positivos. Entonces, ustedes saben que un hábito es la repetición de hábitos, ¿no? O sea, yo solo tengo un hábito, o sea, yo no puedo decir que tengo el hábito de cocinar, yo no soy una buena cocinera, es que nunca cocino. Yo creo que soy buenísima. Si cocinara sería muy buena cocinera. Pero la realidad es que no cocino, entonces no lo sé, ¿no? O sea, no tengo el hábito de cocinar, o sea, como que hay ciertos hábitos que no tengo, ¿no? Entonces, los hábitos pueden ser buenos o malos, ¿no? Y se convierten en una forma de ser. O sea, hay gente que es puntual, hay gente que es impuntual, hay gente que es responsable, hay gente que no está responsable, ¿no? Entonces, hay gente que tiene un vicio, ¿no? O sea, cuando el hábito es negativo, se convierte en un vicio, ¿no? Cuando el hábito es positivo, se convierte en una virtud. Por eso tú no dices, cuando una persona tiene la virtud de la generosidad, podemos decir que una persona es generosa, ¿no? Cuando una persona es media tacaña y de repente tiene un acto de generosidad, dices, ay, qué generoso, híjole, se diera más seguido, ¿no? O sea, bueno, aparte como mamás nos encanta eso de ser pasivas así, ¿no? Uy, ese milagro, ¿no? O sea, como, claro, porque no es un hábito, pero cuando una persona ordinariamente es generosa, puedes decir, es generosa, o sea, no tiene actos de virtud, es virtuosa, ¿no? No hace cosas caritativas, es caritativa, ¿no? Y creo que cuando yo pienso, yo digo, esa persona que es generosa, yo creo que quienes hemos tenido contacto con una persona así, se nos vino de inmediato a la mente esa persona generosa, ¿no? Cuando una persona es caritativa, se te viene, ¿no? Esta persona ¿no? Entonces, esos hábitos se van haciendo parte de quien tú eres, no solamente de lo que haces, ¿no? O sea, entonces ya no es que si yo hago muchos actos de caridad me vuelvo una persona caritativa, si los haces por las razones correctas, sí. Si los haces por la herencia que vas a obtener, no. ¿Ok? O sea, entonces, los hábitos se van adquiriendo y se van volviendo parte. Y cuando yo hago algo parte de mi persona, eso genera en mí una sensibilidad que me atrae o me desatrae. ¿Me explico? O sea, entonces me atrae el bien o no me atrae el bien de una manera natural, no lo tengo que forzar, no tengo que decir, esta vez no voy a criticar a mi suegra, esta vez les juro que no voy a criticar a mi suegra, ¿no? O sea, no, porque es natural, ¿me explico? O sea, yo ya no critico, ¿no? O sea, o yo siempre, ¿no? O siempre critico, al contrario, ¿no? Entonces no es que yo tenga que forzar mi sensibilidad, que quiera algo que sé que es bueno, pero no me gusta, sino mi sensibilidad se inclina hacia eso, ¿me explico? O sea, por ejemplo, ustedes decían, muchas de ustedes, que ustedes quieren aprender a tomar buenas decisiones para poder hacer la voluntad de Dios, ¿no? Pero la voluntad, el vivir para hacer lo que Dios quiere es un hábito, ¿no? Que no se improvisa y que se prueba en las grandes dificultades y en las grandes situaciones, pero no se improvisa. Entonces, mi sensibilidad busca naturalmente, o sea, cuando esta persona es virtuosa en el buscar la voluntad de Dios, es que su corazón se inclina naturalmente a buscarlo. No sé si me explico. Esa sensibilidad, como les decía, genera una atracción. Entonces, ¿qué es la atracción? Significa que mi sensibilidad encuentra cada vez mayor gratificación o deja de hacer alguna cosa porque no le causa atracción. ¿Me explico? Entonces, un ejemplo que pone es el del buen samaritano. ¿Por qué al levita, que era el sacerdote, que era de los buenos, ¿no? O sea, que eran los sacerdotes de la época, ¿no? O sea, ¿por qué al levita no le
Causa problema ver a un hombre tirado, semidesnudo, atacado por los bandidos y pasa de largo, ¿no? ¿Y por qué el samaritano sí se permite parar? Y dice, porque uno tiene una sensibilidad, y Cencini, este padre, dice, demoníaca, o sea, que no le pega el dolor ajeno, ¿no? Y el otro tiene una sensibilidad a buscar el bien. Entonces, pero esa sensibilidad se forma ¿con qué? Con mis actos, con mis pequeñas elecciones, con la manera en que yo me dirijo en la vida. O sea, si yo estoy acostumbrada a hacer trampa, pues me vuelvo una persona tramposa, ¿me explico? Entonces, lo difícil va a ser no ser tramposa, ¿no? Si yo soy una persona que practica el bien, no sé, fue unas misiones, le conmovió, se comprometió, quiere hacer eso, es que ya no es indiferente a los dolores del mundo, a las dificultades, a la pobreza, a Cristo encarnado en esa persona. O sea, entonces, esa sensibilidad se va formando a través de eso. ¿Qué pasa si mi sensibilidad se forma en una dirección distinta que lo que yo sé que está bien, pero no me gusta, ¿no? Entonces, yo les decía, muchos de ustedes pueden, o sea, a los jóvenes siempre les decía así como, muchos de ustedes jóvenes pueden sentir que está mal emborracharse, saber que está mal emborracharse, pero no les gusta dejar de emborracharse. O sea, entonces, ¿qué pasa cuando mi sensibilidad está disonante y yo no hago nada para formar mi sensibilidad? Viene mi pensamiento, mi sistema de pensamiento, pero lo vamos a hablar en cristiano. Mi conciencia va a tener que justificar aquello que siento que es bueno, ¿no? No sé, ustedes han tenido como que este tema a mí me ha pasado con muchas jóvenes, ¿no? Con el tema de que hace años, o sea, tener relaciones sexuales prematrimonialmente era impensable, ¿me explico? O si se te chispoteaba, pues así te iba, ¿no? O sea, socialmente, estructuralmente y demás, ¿no? Entonces, para que hoy una joven, ¿no? De 20 años en el clímax de su noviazgo y demás, sienta que es malo eso, pues está en chino. ¿Me explico? O sea, su conocimiento le dice que no, o sea, que católicamente eso no es lo que Dios quiere, pero su sensibilidad le dice todo lo contrario, ¿no? Entonces, si una persona dice, yo no formo mi sensibilidad, su sensibilidad la va a acabar formando a ella. ¿Me explico? Entonces va a acabar justificando con su conciencia aquello que siente que es bueno, ¿no? Entonces, y esto no se los digo como, o sea, como en muchas cosas, lo mismo con muchos otros temas, ¿no? El cigarro, muchas cosas que dices, no te hace bien objetivamente, sabes, ahí te sale en la cajetilla, esto causa cáncer y luego para colmo te ponen unas fotos horrorosas que no sirven de nada, pero bueno, ahí las ponen, ¿no? Para decirte no fumes, ¿no? Pero es que el problema no está en la mente, ¿me explico? El problema está en el corazón. Yo por eso les digo, y ahorita se los voy a decir más adelante si me da tiempo de que más que preocuparse por si su mente funciona bien para tomar decisiones, ojalá y sí, ¿verdad? Eso es un presupuesto que necesitamos, ¿no? O sea, si no funciona bien, pues evidentemente no puedes tomar decisiones, pero ¿dónde está mi corazón a la hora de tomar decisiones? Y eso lo descubren aquí. O sea, cómo mi pensamiento rápido se ha generado así, en base a mis acciones, en base a mi manera de comportarme, ¿no? O sea, yo estaba platicando hoy tengo una hermana que es consagrada, ¿no? Y estaba platicando con ella y nos estábamos riendo de que en mi casa de chiquitas era prohibido ver novelas, ¿no? O sea, no se acuerdan de la época, no había Netflix, ¿verdad? O sea, no había, o sea, era el canal, o sea, el canal 5 y donde pasaban las novelas, ¿no? Y nos encantaba ver novelas, pero mi mamá lo tenía prohibidísimo en mi casa, o sea, no se pueden ver novelas. Y para mí el control del portón cuando se abría, o sea, que lo presionaban desde lejos, era un sonido de alerta, de ya viene, apaga la tele, no sé cómo que nos va a ver mi mamá, ¿no? O sea, y mi hermana me decía, si hubiéramos crecido con mi tía, no hubiera habido problema. A mi tía le encantan las novelas, o sea, lo hubiéramos visto con ella, ¿me explico? Entonces le dije, yo pensé que yo adquirí en el Reino Christi esa preocupación por estoy perdiendo mi tiempo viendo novelas, no, pero ya me di cuenta que viene desde mi familia, ¿no? Que hunde sus raíces más profundamente. O sea, entonces, ¿a qué voy con esto? Que de alguna manera o sea, nuestra sensibilidad se va formando y nuestra conciencia se va formando. Entonces, hay muchos de estos elementos que tengo, o sea, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de lo que me es más fácil, lo que me es más difícil, que acaba siendo determinante para mi toma de decisiones. Y si no soy consciente de esto, alguien más tomará la decisión por mí. ¿Me explico? O sea, si mi sensibilidad todo el tiempo me está diciendo que esto es lo bueno, que esto es lo bueno,
y yo le hago caso y le hago caso y le hago caso a algo que no, objetivamente no me hace bien, o sea, o tiene que llegar algo en donde yo toque fondo para querer salir de eso, o jamás voy a ver, voy a lograr hacer como que una reconciliación entre lo que me dice mi fe, lo que me dice mis principios, con lo que es, ¿no? Porque hay muchos temas que arreglar. Entonces, digo, esto da para mucho más, ¿no? Pero bueno, esto es un poco. Y esto es para decir, no sobreestimemos, ¿no? O sea, las decisiones cotidianas, porque son las que cuentan, o sea, son las que definen al final qué tipo de personas somos, ¿no? La formación de la sensibilidad, ninguna crisis improvisa, o sea, todo lo que les decía hace rato, ¿no? Eh, Creo que es esto lo que más influencia en mi toma de decisiones. Todo esto al final es mi lugar de toma de decisiones, ¿no? Entonces, si esto no es consciente y si hay algo de esto que hay que ajustar, ajustémoslo antes, ¿no? Porque a veces queremos técnicas, cosas que cambiar, pero lo principal tiene que estar aquí. Luego tenemos el pensamiento lento, que son las elecciones deliberadas, es decir, el análisis profundo, ¿no? O sea, el análisis cuidadoso, cuando yo tengo que tomar en cuenta muchos elementos que son el 5% de nuestras elecciones, ¿no? Entonces, y aquí es donde él habla que se generan, él dice heurísticas, que es una palabra muy rimbombante para decir atajos, ¿no? Entonces dice que a veces esos atajos mentales se generan por lo que vimos aquí, ¿ok? Por esta página anterior de elementos de las elecciones. Pero necesito, y hay sesgos cognitivos, o sea que a veces eso, mi realidad aparentemente es la única, ¿no? Y no somos como nada objetivos a la hora de tomar en cuenta la realidad. El otro día yo les decía que una de mi comunidad decía, o sea, estamos hablando del tema, pues con esto de la reforma jurídica, que ya ven que es todo un tema y que es muy preocupante y toda esta situación que ha pasado, y que decía una, y una comentaba, decía, no, pero ¿qué hay que hacer? O sea, para revertir esto, para que no, o sea, para poder, pues, generar otras opciones, ¿no? Y decía, bueno, pues es la importancia del voto, ¿no? Y una amiga me decía, pero si esta vez todo el mundo salió a votar, o sea, yo hice una fila de 7 horas. Eso es lo que llamaríamos un sesgo cognitivo, porque no todo el mundo salió a votar. Pero la mayor parte de la clase alta salió a votar. Entonces, si tú fuiste a votar en una zona de clase alta, pues sí había mucha gente y seguramente hiciste 7 horas, ¿no? Pero igual ya hubo zonas donde ni siquiera las boletas se quedaron, ¿me explico? Entonces, eso significa que muchas veces a la hora de tomar las decisiones, solo nos basamos en lo que vemos y en lo que es nuestro ambiente, en lo que se dice en nuestro ambiente, pero esa no es toda la realidad que es importante tomar en cuenta, ¿no? Y aquí, o sea, este es uno de los libros que tomé, bueno, el otro se llama Thinking Fast and Thinking Slow, Pensamiento Rápido y Pensamiento Lento, luego se los paso a Diana por si lo quieren consultar, pero es mucho más teórico, ¿no? Y luego habla de esto, y es, si se fijan, es un elefante empujando un elefantito. Entonces, aquí lo que dice es cómo sacar provecho de nuestras debilidades para generar empujoncitos o ambientes que nos lleven a tomar unas buenas decisiones. ¿Me explico? Entonces, aquí Richard Thaler y Cass Sunstein, autores de Notch, proponen, ¿no? Que los Notch, es decir, son intervenciones que guían a las personas a mejores decisiones, ¿no? Sin, o sea, no forzando la mano, no es un tema de vamos a manipular para que tome la decisión que yo quiero que se tome, ¿no? Sino hace referencia a el poder tomar decisiones y generar ambientes que nos permitan tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los componentes para la arquitectura de la decisión? La verdad es que él tiene muchos más componentes que no aplican a nuestra toma de decisiones diaria, porque son más referidos a temas de marketing, de políticas públicas o otras cosas, pero las que pienso que nos pueden servir es, uno, saber qué decisiones, o sea, saber que tengo que bajar el ritmo para poder tomar buenas decisiones, ¿ok? O sea, es que yo soy la directora de sección de Tijuana, ¿no? No sé si coincide con alguna de ustedes. Pero además soy mamá de 5 hijos y además me metí una maestría y además ayudo los sábados. No, pues ¿qué, cómo vas a tomar decisiones? O sea, si tomar decisiones requiere tiempo y requiere que le bajes, o sea, es imposible tomar buenas decisiones estando saturadas de actividades. ¿Me explico? Entonces, lo primero que tienes que saber es que tienes que crear espacios adecuados para tomar decisiones, que necesitas dedicarle tiempo a decisiones que aunque algunas parezcan tontas, son importantes, ¿no?
Y aquí yo les digo, o sea, como decir, claro que hay unas decisiones que son importantes y otras que no son importantes. Que si te pones la ropa que te salió en Pinterest, les digo a las niñas porque hacen eso, ¿no? Y se reían de eso. Pero, o si te pones, no sé, la ropa que te recomendaron, tal, o no, eso no es importante, pero sí es importante si, ¿qué quieres? O sea, ¿qué es lo que estás buscando en ese día? A través de tu ropa, de tu comportamiento, lo que estás, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso sí es importante, eso sí, piensa bien qué quieres para tu día, qué quieres que rija tu día, cuáles son los valores fundamentales que quieres que permeen, ¿no? Las diferentes actividades que vas a tener, ¿no? Eso es más importante que la elección de la ropa. A veces le dedicamos más tiempo a elegir ropa que a pensar cuáles son o sea, ¿qué evangelios me has insistido para que dirija mi día? Entonces, esto requiere ralentizar el tiempo, o sea, dedicarle tiempo a pensar para poder decidir. Lo segundo es entender los valores predeterminados, es decir, entender que hay cosas que yo ya doy por hecho y que no necesariamente debería dar por hecho, ¿no? Entonces, que hay ciertos elementos que ya están en mí como grabados, ¿no? O sea, y más luego las mujeres tenemos como una tendencia a tener como una, o sea, una intuición. Ah, ya sé qué vas a decir, ya sé qué vas a decir, ni me lo digas, ya lo sé. El otro día me mandó un hombre, ¿no? Me mandó un reel, un amigo, me mandó un reel de decir 15 reglas para no regarla con tu esposa o con las mujeres, ¿no? Entonces, la primera, ella siempre tiene la razón y nunca le digas que no tiene la razón porque no es cierto. La segunda, ella ya sabe lo que va a pasar, ¿no? La tercera, tienes que ser adivino y adivinar todas las cosas que a ella se le pueden ocurrir. O sea, y entonces empieza a ser como burla de este tema, pero que es verdad, que sí tenemos una tendencia, no todas, no, pero sí la mayoría, a ser más intuitivas. Y a veces damos por hecho, no sé, que el marido, que el hijo, que el vecino, que el hermano, que la persona que ya conocemos bien va a reaccionar de cierta manera y pocas veces les damos importancia y le damos la oportunidad de ver qué es lo que nos quiere decir. Y eso nos lleva a veces a tomar malas decisiones. Es que mejor no le digo porque ya sé que va a reaccionar mal con esto. Bueno, pero habría alguna posibilidad de que lo hagas en un buen momento, de que le des una oportunidad y que puedas encontrar un buen momento para hablar bien las cosas, o ya sí o sí solo va a pasar esto. ¿Me explico? Entonces, eso lleva a tomar malas decisiones y a dejar pasar muchas cosas hasta que ya llega un punto en que ya de la relación se vuelve insostenible, ¿no? Porque nunca se hablaron las cosas, porque nunca se expresaron, porque yo siempre imaginé lo que iba a hacer y eso es a lo que se llama los valores predeterminados, es decir, las cosas que ya damos por sentadas que van a suceder y no a veces nos tomamos la molestia de revisar si la información es la correcta, ¿no? El tercero, la retroalimentación. Aquí una cosa que nos dice es que, como yo les decía, ¿no? O sea, yo tengo personas conocidas, o sea, hermanos, primos, o sea, que de repente es como, es que a las mujeres les cuesta tomar decisiones, ¿no? Sí, en algunas cosas, pero en otras son pésimos, haciendo maletas, o sea, organizándolas, viendo que tienen que recoger el garrafón, o sea, que no dejan, o sea, como que luego cada uno tiene sus fuertes, entonces es importante saber que tú tienes puntos ciegos y que es importante pedir a alguien que te ayude con esos puntos ciegos. O sea, en la medida que tú conozcas dónde se te dificulta más tomar decisiones, dónde ordinariamente tiendo a tomar malas decisiones, pedir ayuda. De hecho, es muy bonito porque, por ejemplo, en el primer libro, que es este psicólogo que ganó el premio Nobel, ¿no? Y que es en el que se basan todos los demás libros, o sea, en su tesis principal, eh, él dice, yo le agradezco, o sea, su lista de agradecimientos es a todas las personas que me han ayudado a tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces, esto es fundamental, conocer cuáles son mis puntos de oportunidad y pedir ayuda y decir, aquí no soy buena tomando decisiones, le pido a alguien, porque también dice, es casi imposible ser 100% objetivos, ¿no? A la hora de tomar nuestras decisiones. Entonces, eso. Y lo tercero es generar un orden que me facilite el tomar decisiones. Y ese orden se los voy a dar en el siguiente, ¿no? Claves para tomar buenas decisiones. Este es otro gran libro, que este se lo recomiendo ya para leer, es un poco más ágil. La verdad es que yo lo leí todos en inglés, entonces, o sea, creo que existe en español, pero se llama La paradoja del choice, de la elección, la paradoja de escoger o la elección, no recuerdo cómo es. Y claves para tomar buenas decisiones. Este psicólogo también se basa en el primero que les mencioné, pero ya lo hace más
más enfocado a las decisiones individuales. Los demás se meten más en temas que sí de mercadotecnia. Entonces, van a ver que muchas de estas cosas parece que son como un poco obvias, pero que les van a, o sea, les van a hacer sentido, ¿no? Dice, ¿por qué menos es más? ¿Se fijan que está desde el título? Y ahorita les voy a decir, es una de las grandes frases y parece como súper obvio, pero dice que una, o sea, primero se dedica a explicar con 1000 ejemplos y experimentos sociales que se hicieron sin dañar a nadie, a ningún animal, ni nada de esto. O sea, pero que se hicieron estos experimentos sociales, para darse cuenta que cuando una persona tiene demasiadas opciones, normalmente se paraliza en la decisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo que él ponía es que hicieron 2 tipos de lugares. En un supermercado pusieron 26 tipos de mermeladas y te daban un descuento para comprar esas mermeladas, ¿no? Y en el otro lugar pusieron solo 6. En el primer lugar, el de las 26 mermeladas, solo el 5% compró mermeladas, aunque tenían descuento. Y en el otro lugar, que solo había 6, el 30% compró mermeladas, ¿no? Entonces, dice, tomar decisiones es demasiado abrumador. Entonces, es importante recortar tus opciones y no tener tantas opciones a la hora de decidir. Entonces, lo primero es eso, ¿no? O sea, porque a veces tendemos a tomar decisiones con factores que ya de entrada pudimos haber descartado. Es que, ¿será que me compro esa blusa que cuesta 18,000 pesos o me compro esta que cuesta 500 pesos? Oye, ¿tienes 16,000 pesos? No, no tengo. Entonces no puedes comprarte una blusa de 16,000. O sea, ni siquiera es una opción para ti comprarte una blusa de ese precio. ¿Me explico? Pero a veces, como que en la ilusión de que todo quepa, nos cuesta decir, no, mi budget, o sea, mi presupuesto es o sea, entonces solo lo que cabe en este presupuesto, en este tiempo, es lo que puedo hacer. Habemos gente como yo, que aquí me acuso públicamente, que tendemos a poner más cosas de las que caben en un espacio de tiempo. Entonces yo creo que en mi cabeza puedo hacer 1 hora de deportes, más bañarme, más oración de 1 hora, más poder tener una plática con no sé quién y en 2 horas y media, no, no cabe, o sea, no, no es real, entonces ya mejor ciñete a lo que sí te cabe, ¿no? Entonces, la primera opción, que es lo que me pasó un poco con los libros, es, tengo muchísima información, me complico más la existencia para organizarla, ¿no? Leo 10 libros para hacer una plática de 40 minutos, cuando en realidad me hubiera sido más fácil hacer menos, ¿no? Entonces, aquí lo que él te dice, bajo la ilusión de que, o sea, dice, estas nuevas generaciones, y no me refiero a la generación Z, sino los que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? O sea, tengamos 60, 40 o 13 años, tiene la ilusión de que es más libre mientras más opciones tiene. Y yo les quiero decir que no es más libre, es menos libre porque es más difícil tomar una decisión cuando hay más opciones, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es eso, acotar, reducir mis opciones. Uno, no toda decisión requiere ese 5%, acótenlo lo que sí es importante, porque a veces nos matamos la vida pensando en cosas que son importantes y no eran importantes, ¿no? O sea, yo hacía broma, porque yo ya tengo más edad para hacer esa broma y ustedes me la van a poder entender. O sea, la quebradora de cabeza que tienen los jóvenes para escoger una carrera, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, si te la estás pensando entre medicina o física cuántica, pues mira, o sea, yo creo que sí piénsatela porque son cosas muy distintas, pero a veces su decisión es entre administración de empresas del entretenimiento o de empresas con menos entretenimiento o administración, o sea, es como, o sea, realmente para que acabes trabajando en la, o sea, eh, vendiendo todo, pero no sé qué. O para que acabes haciendo, o sea, o para que acabes no trabajando en nada. Entonces, como que de repente, ¿no? Les decía, no, sí se la tienen que pensar porque tampoco la economía está como para andarnos cambiando de carrera cada rato, ¿verdad? Pero a lo que voy es que a veces le damos importancia a cosas que no la tienen y hacemos decisiones que nos desgastan la mayor parte de la cantidad de nuestra energía cuando no la tienen. Y aquí les quiero dar un dato del tema de la voluntad de Dios, que a mí me sirvió mucho. En una época, en el Reino Christi, tendíamos a ver la voluntad de Dios hasta en la mosca que se paraba, ¿no? O sea, ¿será que la voluntad de Dios es que vaya al baño ahorita o vaya al baño más tarde? Bueno, por lo menos los que hemos estado en vida consagrada, ¿no? Entonces, cuando pues sufrimos toda la crisis que sufrimos, pues nos dimos cuenta que teníamos que ampliar más la mirada, ¿no? Y que había cosas que no eran importantes y que estábamos dando un peso
Y para eso, pues, fue la intervención de la iglesia para ayudarnos a rehacer nuestros estatutos y todo esto. Pero todo esto para decirles que en un momento fuimos con un abad de un monasterio trapense que nos dio un consejo muy grande. Yo fui por un consejo. Yo dije, yo creo que se están equivocando en esta decisión que están tomando, ¿no? Yo me tenía que ir a otro lugar, ¿no? Que la verdad fue el lugar que mejor estuve, pero yo pensé que no me iba a hacer bien, ¿no? Entonces, y me dijo, y le dije, ¿dónde está la voluntad de Dios cuando los directores, los superiores se equivocan, ¿no? O sea, esa fue mi pregunta que le lancé. Y me dijo, es como que me vio, pero aparte es todo lento ahí porque es un monasterio y ellos están en silencio todo el tiempo, ¿no? O sea, son trapenses. Entonces yo a media hora esperando a que me respondan. Y me dice después de media hora, me dice, la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios para usted? La voluntad de Dios es que se salve y llegue al cielo y todo lo demás son medios, ¿ok? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que a veces le damos un peso a algo que no lo tiene y hay que pedir ayuda, pedir dirección espiritual, saber hacer discernimiento para poder distinguir de algo en el que estamos invirtiendo una energía innecesaria y que no esté en tus manos. ¿Me explico? O sea, y que tenemos que decir, lo más importante es que yo me salve, ¿no? O sea, que Dios, que llegue al cielo. Esa es la meta de mi vida, ¿no? No, no, la meta de mi vida no es si escojo el apostolado de niños de la calle o de niños del orfanatorio. Es que Dios quiere que hagas el bien. O sea, si tú le preguntas a Dios, ¿qué quieres tú? Te va a decir que hagas el bien. Donde más hagas el bien. ¿Me explico? O sea, es que todo, hay muchas necesidades, ¿no? O sea, y el mundo, o sea, y si le damos, o sea, un peso así grandote a cosas que no son, acabamos desgastando el 5% que teníamos en las decisiones que no eran tan importantes, cuando lo que sí era importante se nos fue. Por ejemplo, a mí me llama la atención, no sé, yo cuando tengo como días de retiro, o sea, de ejercicios espirituales o que tengo momentos más profundos de retiro, yo llego con mi lista de cosas que tengo que arreglar, que tengo que hablar con Dios, temas pendientes, ¿no? Cosas así somos, ¿no? O sea, llegamos con nuestro checklist de arreglado uno, y Dios casi siempre me dice, bueno, siempre me dice, ¿sabes qué? Guarda tu checklist, tú escúchame, está conmigo, disfruta de mi presencia y ese checklist va a resolverse, pero no dedicándole tiempo en este momento. Este tiempo es para mí contigo, ¿no? Y de nuestra relación de amor y de nuestra o sea, de la profundidad de esta relación, esas decisiones van a tomar su lugar. En pocas palabras, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tu corazón esté en el lugar correcto. Unas de ustedes decían, ¿no? A veces uno no sabe qué decisiones tomar, sobre todo cuando involucran a terceros, ¿no? O sea, ustedes han tenido que tomar decisiones muy fuertes para sus hijos, porque ellos no estaban en posibilidad de tomar decisiones en ese momento, etcétera, para personas. Y ustedes no tenían la seguridad, ninguna tuvo la seguridad de que iba a salir bien, ¿no? Pero es decir, si tu corazón está en el lugar correcto, si tu corazón está cerca de Dios, está buscándolo a Él en lo más importante, en lo más esencial, no está buscando en las minucias de las cosas que están alrededor, ¿no? O sea, ¿será que se ve bien en la sociedad? No, no, yo estoy buscando solamente lo que Dios quiere y cuando eso está, Dios se vale incluso de tus errores para hacer el bien que Él quiere hacer. ¿Me explico? Entonces, más que preocuparte si tomaste la decisión más non plus ultra, ahorita vamos a ver que no hay decisiones non plus ultra, no hay mejores decisiones, ¿no? O sea, sino tu corazón estaba en el lugar correcto. Yo me acuerdo que una vez una formadora me dijo, es como los papás, y yo dije, tal cual, así son los papás, ¿no? O sea, que queriendo hacer lo mejor para sus hijos a veces se equivocan. Pero el punto era que estaban queriendo hacer lo mejor para sus hijos. Lo malo sería que estuvieran queriendo hacer lo incorrecto para sus hijos. ¿Me explico? Entonces, asegúrense que su corazón está en el lugar correcto y esas decisiones van a irse, quizás no van a ser las mejores, pero es que no existen esas mejores decisiones, ¿no? Ahorita vamos a llegar a eso. Lo segundo es expectativas realistas, ¿no? Por ejemplo, expectativas realistas, aceptar la realidad. Y esto es lo que más nos cuesta y un poco lo que se nos dificulta para la sencillez de menos es más, ¿no? Primero, aceptar que la realidad tiene limitaciones, o sea, ¿cuántas personas, o sea, a mí me ha llegado una cantidad de personas a decirme, es que no sé qué decidir, y cuando les preguntas, ¿y cuáles son tus opciones? No había opciones, o sea, no estaban decidiendo entre dos cosas porque una cosa no era probable, o sea,
tomo una niña me decía hace muchos años, ¿no? O sea, en Brasil, me decía, yo le decía, esta es o sea, si crees que este es el niño con el que te quieres casar, ¿no? Y ella me decía, a menos de que se me apareciera Eduardo Verástegui, yo creo que sí, ¿no? O sea, y era como, es que no es opción Eduardo Verástegui, ¿no? O sea, obviamente ella no lo decía en broma, ¿no? Pero ¿cuántas veces a veces las opciones en las que te estás moviendo no son realistas, ¿no? O sea, entonces, simplemente el tema no era tomar una decisión, el tema era aceptar la realidad de que quizás esta relación no me está ayudando, aceptar la realidad que quizás este comportamiento no me está ayudando, aceptar la realidad que quizás este trabajo no me está ayudando, ¿no? O que necesito renunciar a algo porque ya no está siendo real en mi vida. Entonces, a veces nuestra dificultad para ser sencillos en el menos es más, es aceptar que la vida a veces nos dice, ya no es ahí, yo tengo que aceptar que eso es, ¿no? O sea, que no tengo que tomar una decisión, que simplemente tengo que aceptar que esa religión, que esa elección de alguna forma se me está imponiendo, ¿no? Entonces, o que sí hay una decisión que tomar, pero que es obvia la respuesta, que no, ¿no? Como dicen los discernimientos de San Ignacio, dice, nunca se decide entre un bien y un mal, ¿no? El discernimiento no es para ver si peco o no peco, ¿no? O sea, es que el pecado se descarta de entrada, ¿me explico? Entonces, es decir, ¿qué hago? ¿Tomo muchísimo hasta ponerme mal o tomo poquito? No, es que eso no es una decisión, o sea, eso ya sabes lo que Dios quiere, o sea, no necesitas preguntarle, o sea, ¿ay, qué querrás? Pues de eso, ¿no? O sea, las decisiones siempre son entre dos bienes, ¿no? Pero hay veces que la misma realidad ya nos acota, ya nos reduce ese bien a uno y nos cuesta verlo, y nos cuesta salir, ¿no? Y a veces la forzamos mucho en algo que ya no está haciendo bien en mi realidad, en mi familia, en mis circunstancias, ¿no? Es que a mí me encanta darle consejos a mi nuera, sí, pero a tu nuera ya no quiere verte, o sea, pero es que yo creo que lo necesita, no lo necesita, o sea, lo necesitas tú. Entonces, mi decisión no es si le doy consejos o no, es que ya está claro que no está funcionando, ¿me explico? O cosas que ya sabemos que ya no funcionan y que nos empeñamos en que queremos que funcione. Y a veces ese forzarla está haciendo más mal que bien, es donde yo tengo que decir, la única decisión es aceptar la realidad, que mi lugar en este momento, en esta circunstancia, ante esta disyuntiva, es otro. Y yo tengo que saber pararme en el lugar que me corresponde, ¿no? Entonces, ese es el segundo. El tercero es aprender a renunciar. Una de las, bueno, aceptarlas, perdón, aceptar es que tengo aquí otro esquema, pero el segundo es conocer tus límites y seleccionar tus opciones. Es decir, no tenemos todo el tiempo del mundo, no tenemos todo el dinero del mundo, no tenemos todas las posibilidades del mundo y necesitamos poder saber cuáles son mis límites, hasta dónde yo llegué, hasta dónde ya mi labor se terminó, ¿no? O sea, a veces no les ha pasado que hay gente que se eterniza, ¿no? O sea, la típica señora de la parroquia, la secretaria, ¿no? O sea, que ya se sabe. Y que dices, hay que saber decir cuando ya di lo que tenía que dar y fue suficiente, ¿no? Cuando ya, o sea, lo que sea, una terapia, una circunstancia, ya dio lo que tenía que dar. Entonces, saber cuál es tu límite, cuáles son tus recursos, ¿no? ¿Cuáles son tus opciones? O sea, ¿cuál es tu margen de negociación también? O sea, un matrimonio joven, ¿no? El esposo me decía, dice, yo cuando él se dedica a, es como project, no, es business manager, una empresa muy importante, transnacional, ¿no? Dice, yo cuando voy a negociar con alguien, yo tengo que saber cuál es mi margen de negociación, entre qué y qué puedo negociar y entre qué y qué no puedo negociar. Y es ahí donde yo también digo, tú tienes que aprender a saber cuáles son tus no negociables, ¿no? Es decir, o sea, yo puedo tener mis opciones en las que me abro, en las opciones a las que accedo, y hay otras en las que digo, con todo el cariño del mundo, esto no es negociable, o sea, no lo puedo negociar contigo, no porque me esté empeñando, sino porque toca un valor fundamental. Y esos no negociables son muy pocos en la vida. Es mi ida al cielo, mi salvación, es el pecado y ya, o sea, como que los no negociables son ese tipo, y decir, ahí sí tengo que saber poner un límite, ¿no? Y tengo que saber conocer mi límite para poder decidir. Luego, aprender a renunciar, conocer tus límites, conocer mis dificultades, ya lo dijimos, particulares al decidir, aprender a renunciar. Eso es muy importante. O sea, el gran tema que nos dificulta la elección es que al elegir algo renunciamos a muchas otras cosas que nos gustaría haber hecho, nos gustaría poder hacer, ¿no? Entonces, a veces nosotros tenemos que optar por renunciar
para poder decir, es que no se puede estar en todos lados, no se puede decir que sí a todo, ¿no? Hay que saber a qué tengo que decir que no, pero no porque estoy diciendo que no, sino para poder decir que sí, ¿no? Es que padre, lo lamento, pero no puedo aceptar los 5 apostolados que me está proponiendo, porque eso me implicaría de que me divorcien, ¿no? O sea, que mi esposo se enoje, o me implicaría, entonces le puedo aceptar solo uno, o le puedo aceptar solo dos, ¿no? Entonces, pero yo estoy diciendo que sí a dos, ¿me explico? Y estoy diciendo un sí más grande porque entonces es un sí más realista y haré mejor aquello a lo que sí dije, a lo que sí es realista y a lo que sí podía hacer, ¿no? Más que pretender hacer muchas cosas y quedar mal en las 5, ¿no? O sea, que luego nos puede pasar mucho, ¿no? En este tipo de cosas, porque aparte hay muchas necesidades y hay poca gente disponible, ¿no? Entonces, a veces es como que la que se dispone todo, ¿no? Sí, por favor, es que se me está cayendo esto. Y es como saber decir, sí, quiero hacer las cosas, pero quiero hacerlas bien, entonces necesito ser muy realista con mis tiempos, con mis posibilidades, con mis motivaciones incluso, ¿no? Con lo que favorece, con lo que no, etc. Y luego, lo último, que esa es una grande que yo aprendí en esta, o sea, se las comparto como un gran aprendizaje, que es la satisfacción de lo suficientemente bueno, ¿no? O sea, cuando uno escucha suficientemente bueno, como que siente que se está conformando con lo peor, mi peor es nada, ¿no? Y la verdad es que decía, es que no existen decisiones perfectas, ¿no? Y mientras más posibilidades tengan las personas, o sea, se ha comprobado a base de miles de experimentos que pueden leer en esos libros que Diana también nos hizo el favor de poner en el chat, ¿no? Que, que las personas más insatisfechas con sus decisiones son aquellas que tenían más posibilidades y que además andan revisando a ver si hay, ¿no? O sea, dicen, la peor arrepentimiento de una mujer es comprar algo, ¿no? O sea, o no haberlo comprado y después va y regresa y lo compra, ¿no? O descubrir que eso que compro en un gran descuento había un mejor descuento, ¿no? O sea, y que me lo perdí, ¿no? O sea, entonces, como que muchas veces el estar otra vez mirando de reojo las opciones que no hice, ¿no? O sea, o las típicas señoras que me dicen, sí, que no, yo creo que debía haber sido consagrada, no, pues too late, o sea, no, ya no fue para ti, ¿no? O sea, pero claro, porque siempre, como dicen, el pasto es más verde en el otro lado, ¿no? Entonces sentir que eso va a las decisiones definitivas después, pero el aprender a querer aquello que hemos escogido, ¿no? Y a no buscar lo mejor de lo mejor de lo mejor, ¿no? Algunas de ustedes decían que les costaba hacer decisiones porque no sabían si iban a ser asertivas o las mejores, ¿no? Y tenemos que aprender a decidir con lo que es suficientemente bueno y no el top del top del top, ¿no? O sea, lo que fue lo mejor, o sea, no había otra cosa mejor, a mejor precio, ¿no? Bonito, bueno, bonito y barato, pero el mejor de todo, no, pues no existe, además, mejor para quién, mejor en base a qué, ¿no? Y a veces nos desgastamos porque necesitamos encontrar como que el culmen, ¿no? De lo que, de nuestras opciones, cuando a veces hay que aprender a saber que en la vida tenemos que aprender a poder hacer las paces con que no siempre vamos a optar por lo mejor. ¿Me explico? Pero que lo mejor no necesariamente es lo que el mundo dice que es lo mejor, ¿no? Y que nuestras mejores decisiones no son realmente las más eficientes, las más baratas, las más bonitas, las más, no sé cómo, ¿no? Las que mejor estatus me dan, sino que las mejores decisiones son aquellas que se toman por los verdaderos valores. Y que quizás a la vuelta de la esquina te das cuenta que pudiste haber tomado una mejor decisión. Bueno, cuando tengas esa otra oportunidad, tomaste una mejor decisión, pero no sé si me explico aquí, como que a veces nos encaprichamos con querer siempre como el top del top y a veces hay que aprender a decidir con lo que se tiene, con las posibilidades que tiene, y a estar contentas con eso, ¿no? Cuando di la plática a los jóvenes había varios parejas comprometidas, ¿no? O sea, que acaban de recibir anillo. Había unas 4 niñas que acaban de recibir anillo. Y decía, ya, esto es lo que te tocó, no se crean. Pero era así como, entonces uno de los novios me volteaba a ver con cara de, la volteaba a ver ella con cara de, y te conformas, ¿sí? O sea, como diciéndole, oye, o sea, pero es en el sentido de decir, aprender, porque como en un mundo donde hay tantas opciones, siempre podemos estar comparando nuestras opciones con las de los demás, comparando lo que nos pudo haber salido mejor y lo que nos pudo no haber salido mejor, y eso afecta al tercer punto de las decisiones definitivas, ¿no? Entonces, decía que las personas más satisfechas con su vida son aquellas que saben tomar decisiones definitivas. Yo decía, qué sabia es la iglesia, ¿no?
o, Dios, o Jesús, ¿no? En la institución del sacramento, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? O incluso el orden sacerdotal, aunque haya sus temas, ¿no? Y la vida consagrada también tenga sus temas, pero que nosotros no optamos por un estado de vida, o sea el matrimonio, sea la vida consagrada, pensando que es por, por un tiempo, ¿no? O sea, incluso si eso no se llega a culminar, el hecho de vivirlo de manera definitiva hace que puedas vivirlo con mayor plenitud, porque entonces la insatisfacción viene de prolongadamente estar viviéndote en una indecisión, será, no será, ¿no? De hecho, en un estudio que hicieron de Harvard sobre el tema de los matrimonios, de las personas que tenían uniones libres, ¿no? Con las personas que tenían uniones estables, el promedio de violencia intrafamiliar es más alto en las uniones libres que en las estables. Digo, en las estables también hay, y lo sabemos, ¿no? Pero el tema es que hay tanta incertidumbre en una unión libre que por algo no han querido como tomar, y se refiere al matrimonio civil, o sea, no se está hablando del religioso, ¿no? Pero que genera que siempre haya alguien más empoderado que otro, ¿no? O sea, en la relación. Entonces da todo un discurso, pero lo que voy con esto es que las decisiones definitivas dan una estabilidad emocional para poder vivir y vivir mejor lo que tenemos que vivir. Que si siempre nos estamos preguntando si podríamos haber tomado otra decisión o si deberíamos estar tomando una decisión distinta. ¿Me explico? O sea, el dejar las puertas demasiado abiertas también a nivel, esto es, o sea, a nivel económico, a nivel, o sea, humanidad, ¿eh? Esto no es un tema, o sea, no lo están analizando a un nivel religioso, pero cuán cierto es también para el nivel religioso. ¿No? O sea, este tema de aprender a tomar decisiones definitivas. Y con esto termino en las conclusiones, lo que ya medio se los dije. Entonces, lo primero que es importante es asegúrense que lo verdaderamente importante es lo esencial y no lo accidental. ¿Cuántas veces estamos muy preocupados en nuestras decisiones? ¿Cuántos pleitos se han aventado tantas niñas que se casan con la familia política, con los papás, con los abuelos? Es que, ¿cuántos invitados los papás, o sea, y decir, cuántas cosas nos han costado pleitos, dificultades con el esposo, no, o sea, que si este departamento, si este otro, que si la casa, aquí, o sea, cuántas cosas nos han llevado mucho tiempo y no eran esenciales. Y el paso del tiempo nos muestra que no era esencial y que hubiera dado exactamente lo mismo vivir de otra forma, ¿no? O sea, o tomar esta otra decisión. Entonces, asegúrense que sus elecciones se enfocan en lo que es, en lo que es esencial. Y lo que yo les diría primero, antes de tomar una decisión, yo les digo, no se suple con nada la sinceridad personal. Preguntémonos qué queremos al tomar esa decisión, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué es lo que realmente buscas? Yo sí experimento mucho en mi oración y se los comparto, que muchas veces yo llego con temas, con problemas, con situaciones y que Dios muchas veces me para en seco y me dice, ¿pero qué quieres? Y yo así como, no, es que no sé. Y Santa Teresa decía, es que los humanos somos tan tontos que es que no sabemos ni lo que queremos, ¿no? Entonces, primero, ¿qué quieres? ¿Qué estás buscando? ¿Y qué quieres lograr? ¿No? Por ejemplo, yo doy un tema sobre el tema de las conversaciones difíciles, cómo tener conversaciones difíciles. Y la primera característica es, ¿qué quiero para mí? ¿Qué quiero para el otro? ¿Y qué quiero para la relación? Si lo que quiero es manipular en el fondo al otro para que tome mi decisión, no va a haber una conversación, ¿no? Si lo que yo quiero es salirme, entonces antes de entrar en la conversación, yo tengo que preguntarme sobre mis verdaderos motivos y no los superficiales. No es que yo quiero hacerle bien porque eso le haría bien, no, pero ¿qué quieres tú? ¿Estás dispuesta a renunciar a lo que tú quieres para abrirte a otras opciones, ¿no? Que no salen de tu rompepecho? Entonces, eso, o sea, creo que es muy importante. ¿Qué quiero yo? ¿Qué realmente quiero? E ir a fondo en lo que quiero y por qué quiero lo que quiero, ¿no? O sea, ¿por qué estoy buscando lo que estoy buscando? Es que yo creo que le va a hacer un bien a mi hija el hacer esto. Sí, pero ¿lo estás buscando por su bien o porque hay algo para ti ahí? No, es que, como una señora que decía, es que no me gusta que mi hija vive en Estados Unidos. Y yo, ¿y por qué? ¿Cuál es el tema? ¿No? Era como de mi edad la hija, ¿no? Decía, porque es que ahí es una X. En cambio aquí es alguien de la sociedad, de Chetumal, o sea, es sociedad bien Chetumal, o sea, es bien chiquita, ¿no? Pero, o sea, como decir, ¿por qué estás aconsejándole lo que estás aconsejándole? ¿Porque realmente es un bien o porque hay una ganancia secundaria, ¿no? Entonces, eso
no, eso nadie, no hay ninguna técnica, no hay ningún método que te pueda dar la oportunidad de corregir tus verdaderas intenciones a la hora de tomar intenciones. Entonces, lo único que puedes hacer tú es poner todo tu corazón en ser muy sincera contigo misma, decir qué es lo que realmente quieres. Y luego asegúrate que tus elecciones se alineen con tu intención. Es decir, esto que estoy escogiendo corresponde a lo que realmente quiero, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero tener una mejor relación con mi hijo, con mi hija, pelearme con él, va a generar una mejor relación, entonces no es una buena elección. ¿Me explico? Yo ya veo que nos estamos acalorando, no es una buena elección, o sea, porque mi objetivo es tener una mejor relación, no que él se dé cuenta que yo tengo la razón, ¿no? O ella se dé cuenta que yo tengo la razón, o mi esposo, mi hijo, lo que sea. Entonces, lo segundo es eso, o sea, como que asegúrate que tus elecciones se alinean con tu verdaderamente intención. Segundo, asegúrate que tus elecciones se alinean con tus metas, o sea, que realmente estás dando, tus elecciones no te están llevando en una dirección contraria de lo que tú realmente quieres en la vida, que es llegar al cielo, que es amar a Dios, ¿no? Que es amar a los demás para encontrar a Dios en los demás, ¿no? Que es tener los sentimientos de Jesús, un poco lo que decíamos antes. Entonces, asegúrate que estas elecciones que estoy tomando sí me llevan a eso. ¿Jesús haría eso? No, ¿no? O sea, Jesús, o sea, yo sé, yo le he platicado a Jesús que sí, es insoportable mi suegra, pero Jesús no la trataría mal, ¿no? Entonces, o sea, al final es como decir, yo quiero lo que él quiere, ¿no? Tercero, que tienes claros tus no negociables, ya hablamos de eso. Cuarto, aceptar las decisiones que hemos tomado, es lo que decíamos, o sea, no estarnos todo el tiempo planteando, y si hubiera tomado esa decisión, y si hubiera hecho esta compra, y si no lo hubiera hecho, y si le hubiera dicho esto, tú hiciste lo mejor que podías con lo que tenías en ese momento, deja que Dios bendiga eso y acepta lo que eso traiga también como consecuencia. ¿Me explico? Cuarto, compromiso. O sea, una vez que tomas una decisión, comprométete con esa decisión. Y no estés como que con un pie fuera y un pie dentro. O sea, comprométete, vete de lleno en decisiones, ¿no? En esas decisiones que has tomado. Y quinto, una vez que hayas tomado tus decisiones, evalúa hacia dónde te dirigieron esas decisiones con el paso del tiempo para rehacer cosas que quizás en un momento determinado pensé que eran buenas, pero no me llevaron al lugar que yo quería, para así asegurarme llevar al lugar que yo quería. Y termino diciéndoles el tema más, o sea, el último tema, perdón, no les puse esto, la gratitud. No, o sea, hay un sacerdote, ¿no? Que en paz descanse, murió hace 2 años. Es un jesuita español que daba muchos cursos sobre el tema del discernimiento espiritual. Y una vez yo iba a dar unas pláticas de discernimiento espiritual, me puse a ver sus conferencias, ¿no? Al respecto. Y nos supone que son 10 sesiones, de esas 10, se llama Tony Catalá, dedica las primeras a hablar de la gratitud y dice, la gratitud es fundamental. Quien no practica la gratitud, quien no es agradecido, no puede hacer discernimiento espiritual. No hay manera de que pueda escuchar a Dios, en pocas palabras. O sea, solo la gratitud nos ensancha el corazón para poder dar espacio a Dios, ¿no? Para poder dejar de buscarme a mí en esas decisiones, ¿no? La gratitud me abre el corazón para poder valorar lo que Dios sí me da y no todo lo que me gustaría tener, ¿no? O sea, y nos pone en nuestro lugar de criaturas que no merecemos nada, ¿no? Y que vivimos solo para escuchar a Dios, ¿no? Y que lo que Él nos dé, bienvenido sea, ¿no? O sea, como Job, ¿no? O sea, entonces nada, o sea, como practicar la gratitud con lo que es verdadero, ¿no? Yo aquí en mi casa, no sé si alguna conoce a Guadalupe Magaña, que es una consagrada de las primeras generaciones de consagradas, ¿no? Y a mí me impresiona mucho su testimonio de vida, vivo con ella, y ahorita, pues, o sea, trae unos temas de salud importantes, ¿no? Y era como decir, qué impresionante, a mí lo que más me impresiona es la gratitud con la que vive el día a día, ¿no? Cuando habría muchos motivos para no ser agradecido, siempre hay palabras de gratitud. Y es sincero, ¿eh? No es de esas personas que la forzan para verse agradecido, no, o sea, realmente es agradecido. Y esa gratitud te permite al corazón tener el espacio suficiente para darle un lugar a Dios y para poder valorar y poder tomar las decisiones que correspondan, no desde el lugar de mi autosuficiencia, sino desde mi lugar de criatura, que todo lo recibe de Dios
y que en todo busca a Dios, que siempre tiene las manos abiertas para recoger lo que Él le quiere dar.